Durante generaciones enteras, el pueblo de Israel vivió con los ojos y el corazón expectantes, aguardando una voz que rompiera la oscuridad, una señal clara de que el Creador aún los contemplaba. Luego de que el último mensajero de Dios dejó su mensaje, el cielo pareció cerrarse. Se extendió un silencio sagrado, profundo, que duró 4 siglos, 400 años sin visiones, sin sueños proféticos, sin ningún susurro divino que guiara el rumbo de una nación marcada por la promesa. Sin embargo, justo antes de que ese velo de silencio descendiera sobre la historia, un hombre fue escogido para transmitir la última advertencia, un anuncio que tocaba no solo a su tiempo, sino a toda la humanidad. Era un mensaje que no solo anticipaba la llegada del ungido prometido, sino que también hablaba del juicio inminente que envolvería al mundo. Ese hombre fue Malaquías, reconocido como el último profeta que figura en las escrituras del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué tipo de revelación tan poderosa recibió de lo alto? ¿Por qué sus palabras, aunque envueltas en la antigüedad de los pergaminos, aún resuenan con fuerza en el corazón de quienes buscan respuestas hoy? ¿Qué conexión profunda une su visión con la figura de Jesús y con los eventos que, según muchos, marcarán el fin de los tiempos tal como los conocemos? Prepárate para adentrarte en un viaje que nos lleva a explorar lo oculto detrás del mensaje de Malaquías. Un viaje que comienza en las callejuelas silenciosas de Jerusalén, bajo la tenue luz de la luna que se reflejaba en las piedras desgastadas por siglos de historia y sufrimiento. En ese entonces, Jerusalén trataba de resurgir de las ruinas. El exilio había dejado heridas abiertas, y aunque el pueblo regresaba a su tierra, lo hacía cargando el peso del pasado. El templo había sido reconstruido, pero carecía de la majestuosidad que una vez lo hizo brillar bajo el reinado de Salomón. Era una sombra de lo que fue. Las paredes eran nuevas, pero el espíritu del pueblo, cansado y dividido, no lograba encontrar la misma fuerza. No era la pobreza de los edificios lo que hería más, sino la decadencia espiritual que impregnaba cada rincón. La devoción se había convertido en una rutina vacía. Los rituales religiosos se repetían sin alma, sin fe genuina. Los sacerdotes, quienes debían ser faros de integridad y justicia, se habían corrompido. Aquellos encargados de guiar espiritualmente a la nación habían caído en la indiferencia. Mientras tanto, los ricos acumulaban poder y bienes, pisoteando en su camino a los más humildes, que apenas podían alzar la voz ante tanta injusticia. Era un tiempo de desequilibrio moral, donde la fe era un eco débil de lo que alguna vez había sido. En medio de ese contexto sombrío, vivía un hombre como cualquier otro, sin títulos, sin cargos, sin fama. Malaquías no era sacerdote, ni juez, ni escriba. Era simplemente un israelita que trabajaba como todos los demás, pero que en su interior guardaba una llama que no dejaba de arder. Su día a día transcurría entre labores humildes y oraciones discretas, lejos de los focos del poder, pero cerca del corazón de Dios. No necesitaba reconocimiento para escuchar lo que muchos ya no querían oír. Su alma era como una antena sensible a la injusticia. Veía cómo se ofrecían sacrificios manchados, sin el respeto que el altar merecía. Observaba con dolor cómo los líderes religiosos profanaban sus responsabilidades y cómo la esperanza del pueblo se extinguía lentamente. Malaquías se hacía una pregunta que muchos temían expresar. ¿Acaso Dios aún caminaba entre ellos? ¿O había cerrado sus oídos tras el largo castigo del exilio? Esa noche, después de un día extenuante, Malaquías regresó a su casa. Su morada era tan sencilla como su vida: paredes de barro endurecido, techo de ramas trenzadas que apenas lo protegían del frío nocturno. Allí, en la intimidad de su cuarto, encendió una lámpara de aceite cuyo débil resplandor danzaba en las paredes. Se sentó en el suelo, como lo hacía cada noche, no por costumbre, sino porque su alma sentía la urgencia de elevarse. Cerró los ojos
y comenzó a hablar con el cielo, no con palabras vacías, sino con la sinceridad de quien lleva el peso de su pueblo sobre los hombros. Sus labios, con la reverencia de quien conoce el peso de la historia, comenzaron a recitar plegarias antiguas, palabras heredadas de generaciones de creyentes que, como él, esperaban el regreso del favor divino. Cada frase evocaba un clamor por redención, por justicia, por la restauración del pacto entre Dios y su pueblo. Y aunque su cuerpo fatigado pedía descanso, su alma aún vibraba con devoción. Finalmente, rendido por el cansancio de la jornada y el peso de sus pensamientos, se recostó sobre su manto gastado. Cerró los ojos en medio de la penumbra, esperando una noche más como tantas otras. Pero lo que se avecinaba no tenía comparación. Aquella noche no sería como ninguna que hubiera vivido antes. Mientras el sueño lo envolvía lentamente, su conciencia fue arrastrada fuera del mundo físico. Su espíritu fue conducido más allá de los límites de la razón, a un lugar que no pertenecía ni a la tierra ni al cielo que conocía. Se encontró en medio de una llanura inmensa que parecía no tener fin. El firmamento brillaba con una luz extraña, una luminosidad que no provenía del sol, ni de la luna, ni de ninguna estrella. Todo lo que lo rodeaba vibraba con una energía indescriptible, como si cada partícula del aire estuviera viva, cargada de una presencia poderosa que lo penetraba todo. De pronto, ante él emergió una figura majestuosa, imposible de confundir con cualquier ser humano. Estaba envuelta en una luz deslumbrante y sus vestiduras resplandecían como metal pulido, como si el oro mismo hubiera sido tejido en su forma más pura. Su rostro, aunque oculto por un velo celestial, emanaba una santidad tan intensa que hizo temblar a Malaquías hasta los huesos. Sintió que sus piernas se debilitaban y sin poder resistirse, cayó al suelo con el rostro hacia la tierra. Su cuerpo temblaba, no por miedo humano, sino por la magnificencia abrumadora de la presencia que tenía delante. Una voz profunda, que no se escuchaba por los oídos, sino que retumbaba dentro del alma, rompió el silencio. Levántate, hijo de Israel. Cada palabra era como un trueno suave que sacudía las fibras más íntimas de su ser. Con esfuerzo, Malaquías levantó la mirada, y aunque el temor lo embargaba, comprendió sin necesidad de explicación que estaba ante un emisario divino, un mensajero del Dios que todo lo ve. Trató de hablar, de formular una palabra, pero sus labios apenas se abrieron y ningún sonido brotó. El ángel, con voz firme pero compasiva, prosiguió: El Señor de los ejércitos te ha elegido. Tu corazón es recto y tu boca hablará sus palabras. Serás su mensajero antes de que el gran silencio descienda sobre esta tierra. Tu voz será la última luz antes de que generaciones enteras caminen en la penumbra espiritual. Aquella declaración sacudió lo más profundo del alma de Malaquías. Un torbellino de pensamientos y emociones lo invadió. Mi señor, balbuceó con un hilo de voz, no soy más que un hombre del pueblo. No tengo sabiduría, ni autoridad, ni lugar entre los sabios. ¿Cómo podría yo, un simple trabajador, pronunciar sus palabras? El ángel extendió la mano y tocó su frente. Al contacto, una llama invisible se encendió en él. No era fuego que quemaba, sino una chispa divina que infundía reverencia, claridad y propósito. No es por tu fuerza que has sido elegido ni por tu conocimiento, dijo el mensajero, sino porque Él ha puesto sus ojos sobre ti. Ahora observa y comprende. En ese momento, sus ojos espirituales fueron abiertos. Lo que vio lo dejó sin aliento. Contempló el templo, profanado por sacrificios que no eran dignos, ofrecidos con manos manchadas de codicia. Vio a los sacerdotes corrompiendo lo sagrado, moviéndose entre los pasillos con deseos ocultos de poder. A los jueces negociando la verdad como si fuera mercancía, torciendo la justicia en favor de los que oprimen. Dentro del mismo santuario, extranjeros comerciaban sin temor, como si fuera un mercado común, mientras el pueblo elegido, consumido por la desesperanza, se alejaba del camino. En su búsqueda de sentido, muchos se volvían hacia ídolos silenciosos, esperando respuestas que nunca llegarían. Sin embargo, en medio de ese caos espiritual, algo brillaba tenuemente. Una llama que no se había extinguido. Distinguió un grupo pequeño,
un remanente de fieles, hombres y mujeres que no habían perdido la fe, que aún oraban con sinceridad, que esperaban en silencio el regreso de la gloria de Dios, que resistían la corrupción de su tiempo con corazones puros. El juicio se aproxima, proclamó el ángel con solemnidad, pero también viene la esperanza. Se levantará un mensajero que preparará el camino, uno que será como fuego que purifica, como jabón que limpia la impureza de esta nación. Pero antes de que ese día llegue, tú serás la voz final, proclamarás lo que has visto, hablarás por él. Una última vez. El corazón de Malaquías se encogió ante el peso de esa misión. Una mezcla de temor y responsabilidad lo envolvió como un manto pesado. ¿Quién escucharía sus palabras? ¿Quién le creería? ¿Cómo podría soportar tan inmensa carga? El ángel, percibiendo sus pensamientos, habló de nuevo con ternura. No tengas miedo, no serás olvidado. Lo que has presenciado debe ser escrito, debe ser proclamado con valentía. El tiempo está marcado y nada impedirá que la voluntad del Altísimo se cumpla. Un viento fuerte sopló de repente, como si el cielo mismo respirara sobre él. La visión comenzó a desvanecerse, disolviéndose como niebla bajo los primeros rayos del amanecer. Malaquías despertó de golpe, con el pecho agitado, cubierto de sudor, como si acabara de regresar de una batalla invisible. Miró a su alrededor con ojos aún turbados. La pequeña llama de la lámpara seguía viva, parpadeando en la quietud de la noche. Todo estaba en calma, pero él ya no era el mismo. Se llevó las manos al rostro, intentando procesar lo ocurrido. No podía decir si había sido un sueño o una revelación, pero lo que había visto estaba escrito con fuego en su memoria. No cabía duda en su interior. Aunque sus ojos todavía se acostumbraban a la penumbra del cuarto, su espíritu ya comprendía con claridad lo que había sucedido. No fue una ilusión ni un simple sueño alimentado por el cansancio. El Altísimo le había hablado. Se incorporó con lentitud, sintiendo cómo un peso invisible, pero real, se asentaba sobre sus hombros. No era un fardo impuesto por los hombres, sino una carga sagrada, delegada desde lo alto. Tomó aire profundamente, cerró los ojos por un momento y dejó que su alma aceptara el llamado. Ya no era solamente un habitante más de Jerusalén, había sido transformado en el heraldo final de una era. Su voz sería la última chispa de luz antes del largo silencio que cubriría la historia. Mientras los primeros rayos de la mañana tocaban las murallas de la ciudad santa, Malaquías se puso de pie con una determinación renovada. Algo dentro de él le decía que su existencia había cambiado para siempre. La experiencia de la noche anterior no era un recuerdo común. Cada palabra pronunciada por el ángel vibraba aún en su pecho, como si su eco no encontrara fin. Las imágenes vividas estaban grabadas en su mente con una precisión que desafiaba toda lógica. No eran memorias, eran marcas sagradas. Había sido escogido, no por sus méritos, sino por la voluntad divina, para ser la última voz profética en una generación extraviada. Su misión era clara: entregar un mensaje urgente a un pueblo que había regresado físicamente del exilio, pero cuyo espíritu todavía vagaba lejos del corazón de Dios. Aquel día, al salir de su morada humilde, no lo hizo como un ciudadano más, sino como un vigía espiritual, como alguien que debía mirar la ciudad con los ojos del cielo. Se envolvió con su manto desgastado por los años, se calzó las sandalias curtidas por el tiempo y se dirigió hacia las calles empedradas de Jerusalén. Quería observar, no desde la costumbre, sino con la claridad que la visión le había otorgado. El aire matutino era fresco, pero la atmósfera general de la ciudad estaba impregnada de una inquietud latente. Aunque reconstruida en parte, Jerusalén ya no irradiaba la gloria de tiempos antiguos. La grandeza de antaño solo sobrevivía en relatos y recuerdos, no en las piedras que ahora la sostenían. Las calles, cubiertas de polvo, eran recorridas por comerciantes que voceaban sus precios con exagerada energía, sacerdotes que cruzaban con rostros altivos y artesanos entregados a sus tareas. A simple vista,
La vida parecía fluir con normalidad, pero Malaquías, con ojos entrenados por la revelación, veía más allá de lo visible. Percibía una tristeza escondida, una fractura invisible que debilitaba la columna espiritual del pueblo. Caminó hasta el atrio del templo, el lugar donde se suponía que lo divino tocaba lo humano, y allí se detuvo a observar con detenimiento. Lo que descubrió lo golpeó como una lanza en el corazón. Aquello que antes solo intuía, ahora lo presenciaba con claridad. Los sacrificios ofrecidos eran cualquier cosa menos puros. Traían animales enfermos, ciegos, cojos, bestias que nadie habría aceptado ni en su hogar, y los depositaban ante el altar como si fueran dignos. Los sacerdotes, en vez de rechazar tales ofrendas, las recibían sin objeción, ejecutando sus deberes con un desgano alarmante. El humo que ascendía al cielo desde aquellos sacrificios no traía consigo el perfume del arrepentimiento, sino un hedor agrio de hipocresía. Uno de los sacerdotes, corpulento y con una mirada apagada, tomó un cordero evidentemente enfermo y lo entregó al sumo sacerdote con un gesto de fastidio, como quien realiza una tarea sin sentido. El alma de Malaquías se estremeció. Recordó la ley. ¿Acaso no estaba escrito que el Señor exigía lo mejor, lo más puro del rebaño? Se lo susurró a sí mismo, como una queja impotente, pero nadie lo escuchó. Nadie parecía recordar. Nadie se escandalizaba. Los líderes espirituales recitaban oraciones mecánicamente, sin fervor, sin conexión. Despachaban a los fieles con rapidez, más interesados en las monedas que caían en las cajas que en la condición de los corazones. El culto se había convertido en un trámite, en un teatro sin alma. Malaquías se abrió paso entre la multitud, observando cada rincón como si viera por primera vez. Lo que descubría lo llenaba de indignación, pero también de tristeza. En los mercados cercanos al templo, algunos comerciantes usaban balanzas alteradas, robando a los pobres sin el menor remordimiento. Se enriquecían manipulando medidas, cobrando más por menos, aprovechándose del hambre y la necesidad ajena. La injusticia se había normalizado, pero no era solo el comercio lo que lo escandalizaba. En cada esquina veía a hombres de Israel tomar esposas extranjeras, dejando atrás las alianzas del pacto, cambiando la fidelidad a su Dios por la fascinación de costumbres paganas. No solo era un problema de sangre, sino de corazón. Al unirse con pueblos ajenos, muchos se contaminaban con dioses extraños, adoraban ídolos sin voz e ignoraban la historia que los había hecho únicos entre las naciones. A lo lejos, Malaquías divisó a un hombre vestido con telas costosas, un comerciante acaudalado que sin pudor alguno abrazaba a su nueva esposa moabita en plena vía pública. Junto a ellos, casi ignorada por todos, permanecía una mujer israelita de rostro apagado y mirada rota. Era su primera esposa, aquella que había estado con él desde su juventud y que ahora era tratada como si nunca hubiera existido. El dolor en sus ojos no necesitaba palabras. Era un sufrimiento silencioso, pero devastador. Nadie se inmutaba, nadie alzaba la voz por ella. Malaquías sintió como una mezcla de indignación y tristeza le envolvía el corazón. Era como si una herida abierta se reactivara ante sus ojos. Una traición no solo a una mujer, sino al mismo pacto con Dios. ¿Cómo podían haber caído tan bajo después de tanto dolor, después de haber sido exiliados, humillados, esclavizados y luego restaurados? ¿Acaso las cicatrices del pasado no les habían enseñado nada? Afligido por lo que había visto, el profeta se apartó del bullicio de la ciudad. Sus pasos lo guiaron hacia la puerta oriental de Jerusalén, un lugar donde la sabiduría solía sentarse con rostro arrugado. Era allí donde los ancianos del pueblo se reunían al caer el sol, compartiendo recuerdos, juicios y advertencias. Allí, como si lo esperara, se encontraba un anciano solitario, sentado sobre una roca, contemplando lo que quedaba de un antiguo edificio destruido durante la invasión babilónica. Su rostro estaba marcado por los años, y sus ojos, aunque presentes, parecían viajar constantemente por el pasado. Malaquías se le acercó con respeto profundo
inclinando ligeramente la cabeza. La paz sea contigo, sabio de los días. El anciano levantó la vista con lentitud y le devolvió una sonrisa fatigada. Y también contigo, hijo, que la paz del Altísimo te acompañe. El profeta se sentó a su lado sin apresurarse, dejando que el silencio hablara por ellos. Luego de unos minutos, con una voz calmada y sincera, formuló una pregunta sencilla, pero cargada de intención. ¿Viviste toda tu vida en esta ciudad? El anciano asintió con gravedad. Fui testigo de su gloria y de su caída. Respondió con una voz débil, pero firme. Vi el esplendor del templo de Salomón, cubierto de oro puro, con el incienso llenando el aire y la presencia de Dios posándose como una nube sobre el santuario. Recuerdo a la multitud inclinándose con temor reverente, a los sacerdotes cumpliendo con esmero cada mandamiento. Pero su mirada se oscureció mientras continuaba. También vi cómo la arrogancia de los reyes contaminó el trono, cómo los jueces torcieron la justicia y cómo el pueblo entero cayó en la trampa de la idolatría. Vi la ciudad arder bajo el asalto babilónico. Vi a nuestros hermanos encadenados, marchando entre lágrimas, gritando el nombre de un Dios que ellos mismos habían olvidado. Una corriente helada recorrió el cuerpo de Malaquías. Escuchar aquello de boca de alguien que lo vivió era como revivir el lamento de generaciones enteras. ¿Y ahora que hemos regresado?, preguntó el profeta con una mezcla de rabia y decepción. ¿Ves alguna diferencia? El anciano suspiró largo y profundo. Creí que el exilio nos daría humildad, que al volver lo haríamos con corazones renovados. Pero la memoria del hombre es corta, hijo mío. El templo fue reconstruido, sí, pero su gloria no ha regresado. La presencia divina ya no desciende como antes. Las ofrendas son muchas, pero los corazones están vacíos. Sus palabras se clavaban como cuchillas dulces y amargas a la vez. Los sacerdotes repiten las fórmulas sagradas, pero sus almas están distantes. Cumplen los rituales, pero no viven la fe. Malaquías bajó la mirada, abrumado por el peso de esa verdad. Una pregunta escapó de sus labios sin que él lo notara. Si estamos tan corrompidos, ¿por qué Dios aún nos sostiene? ¿Por qué no nos destruye como a Sodoma y Gomorra? El anciano le observó con una expresión serena, casi compasiva. Porque Él es paciente, dijo con un tono lleno de ternura y gravedad. Porque aún espera, pero no sé cuánto más lo hará. Esas palabras se hundieron profundamente en el alma del profeta. El silencio volvió a reinar y entonces Malaquías comprendió que no podía callar, que su misión no era una carga, sino una necesidad para despertar a un pueblo adormecido. Se levantó con firmeza, envuelto en una convicción que nacía del cielo. Desde lo alto había sido llamado para hablar, para advertir, para ser un recordatorio viviente de que juicio y misericordia caminan juntos, que el Dios que castiga también es el Dios que perdona. Envuelto nuevamente en su manto, emprendió el regreso hacia la ciudad. El crepúsculo había caído y la noche descendía como un manto espeso. Las piedras de Jerusalén susurraban bajo sus pies y el viento se deslizaba entre las casas como un suspiro ancestral. No podía encontrar descanso. Su mente giraba sin cesar entre las palabras del anciano, las visiones de corrupción y la carga del mensaje que ardía dentro de él. De vuelta en su habitación, se postró en el suelo, su frente tocando la piedra fría. Las palabras no fluían fácilmente. Oraba entre susurros, entrecortado por la emoción, como quien habla desde lo más profundo de un corazón desgarrado. «Señor, ¿hasta cuándo?», murmuró. «¿Por qué permites tanta maldad entre tu pueblo? ¿Por qué tu casa se ha convertido en nido de injusticia?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de tristeza, sino de impotencia. Pero entonces algo cambió. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si el cielo respondiera no con voz, sino con presencia. La realidad que lo rodeaba comenzó a disolverse. La habitación se desvaneció y él fue llevado una vez más a un lugar donde lo eterno se encuentra con lo humano. Una luz desbordante envolvía todo a su alrededor, más intensa que cualquier sol,
más cegadora que la mirada directa al relámpago. Era un fulgor imposible de resistir para los ojos humanos, pero el alma de Malaquías la absorbía sin temor. Delante de él se desplegaba Jerusalén, pero no la ciudad desgastada por la corrupción y la rutina que había recorrido durante el día. Esta era otra, una Jerusalén restaurada, gloriosa, engrandecida por la pureza. Sus murallas se alzaban imponentes y el templo resplandecía con una magnificencia celestial. La atmósfera no era solo de belleza, era de propósito. Algo poderoso se gestaba allí. En medio de esa escena, una multitud se agolpaba a orillas de un río. No estaban allí por comercio ni por tradición. Sus rostros mostraban expectación, emoción, anhelo. Todos los ojos estaban puestos en un hombre que desafiaba toda lógica. Vestía ropas ásperas de piel de camello. Su piel era morena por el sol y su mirada tenía el fuego de quien ha visto a Dios. Su voz era potente, como trueno contenido en forma humana. Gritaba con autoridad: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El corazón de Malaquías se detuvo un instante, como si el aire se negara a llenar sus pulmones. No era un rey, no era sacerdote, ni escriba. Sin embargo, cada palabra suya llevaba el peso de una revelación. Las personas venían desde pueblos lejanos, hombres humildes y también figuras importantes. Todos se rendían en confesión, sumergiéndose en las aguas del río, buscando algo más que limpieza exterior. Anhelaban renovación del alma. Con la garganta seca por la emoción, Malaquías susurró al cielo: «¿Quién es este hombre, Señor?». No tuvo que esperar mucho. La misma voz que lo había llamado en su primera visión le respondió, fuerte pero amorosa: «Es mi mensajero. Él abrirá el camino delante de mí». Entonces, la visión cambió. El mismo hombre ahora estaba rodeado por un grupo de fariseos y saduceos. Sus rostros eran duros, sus ojos fríos, sus intenciones ocultas. Pero el profeta del río no retrocedía. Su voz, cargada de verdad, se alzó sin temor. «Camada de serpientes, ¿quién os enseñó a escapar de la ira que se avecina? Demostrad con actos que vuestro arrepentimiento es real». Las palabras golpearon a los religiosos como relámpagos. Sus rostros se torcieron, pero no pudieron silenciarlo. «Yo os bautizo con agua», proclamó, «pero aquel que viene después de mí es mucho más poderoso que yo». Una vez más, la escena se transformó. Ahora apareció otro hombre, diferente, pero con una presencia aún más impactante. No vestía pieles, sino un manto sencillo. No gritaba, pero cada uno de sus pasos llevaba la autoridad del cielo. Su rostro brillaba con una luz que no era terrenal. Caminaba entre el pueblo, tocaba a los enfermos y los sanaba con solo extender la mano. Su compasión era tan profunda que quebraba el corazón de los quebrantados. Pero cuando se enfrentaba a los hipócritas, su voz se volvía espada, cortando máscaras con precisión divina. Malaquías lo vio entrar en el templo y lo que presenció lo dejó sin aliento. Con una ira santa, este hombre volcó las mesas de los cambistas, echó fuera a los comerciantes con una voz que retumbó como trueno: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Los escribas y sacerdotes se escandalizaban, murmuraban, conspiraban. El choque entre la luz y la oscuridad era inevitable, pero la visión no terminaba. Las imágenes se tornaron más sombrías. Malaquías vio a los líderes religiosos tramando en las sombras. Vio como uno de los seguidores más cercanos de aquel hombre entregaba su confianza por unas monedas de plata. Vio cómo la multitud, que antes lo celebraba, ahora pedía a gritos su muerte. Y entonces la imagen final lo hirió como ninguna otra. Aquel hombre, el elegido, colgado de un madero ensangrentado, con su cuerpo destrozado por la crueldad humana. La tierra tembló, el cielo se cubrió de tinieblas, y dentro del templo, el velo que separaba lo sagrado se rasgó en dos, como si el mismo Dios gritara desde lo profundo. Malaquías cayó de rodillas, horrorizado, incapaz de contener su clamor. «No, no puede ser él. Este es el prometido. ¿Por qué debe sufrir así?». La voz divina le respondió una vez más, firme como una montaña y suave como el viento: «Porque así será sellado el pacto». Con un sobresalto, Malaquías volvió a sí. Su cuerpo temblaba, cubierto de sudor frío,
Jadeaba como si acabara de correr kilómetros. El impacto de la visión aún sacudía su alma. Su entendimiento ahora estaba completo. Un mensajero vendría, sí, pero no solo él. Detrás de él vendría el cumplimiento total de la promesa. El verdadero Mesías, el Cordero y el León, el fuego y la gracia. El que vendría después no llegaría envuelto en gloria militar ni montado sobre un corcel de guerra. No traería la redención con espada, ni levantaría ejércitos para someter imperios. Su camino sería el del sacrificio, no el de la conquista. Sería el Cordero destinado al altar, no el rey coronado con oro, sino con espinas. Y al comprenderlo, Malaquías se incorporó con ímpetu, como impulsado por una fuerza que ya no podía contener. Su pecho ardía con una determinación que superaba el miedo. Ya no podía callar, no podía guardar silencio ante lo que había presenciado. El pueblo debía saber. Los líderes debían ser advertidos. Sin perder un segundo, abandonó su hogar con pasos firmes. El aire aún estaba cargado por la visión, pero sus pies ya sabían hacia dónde ir. Su espíritu estaba encendido con una furia santa, una pasión que no provenía del enojo humano, sino del celo divino por la verdad. Cruzó las calles todavía adormecidas de Jerusalén y se dirigió directamente al templo. Su mirada no vacilaba, su voz, hasta entonces contenida, estaba lista para rugir. Al llegar al atrio sagrado, su presencia rompió la rutina del lugar. Alzó la voz con una fuerza que reverberó entre las columnas y las paredes de piedra. «Oh sacerdotes de Israel, habéis profanado el nombre del Altísimo. Presentáis ante él ofrendas manchadas, sacrificios despreciables. Permitís la corrupción dentro del santuario y habéis reducido el culto santo a un simple ritual mecánico sin alma ni reverencia». Los rostros de los sacerdotes se voltearon, sorprendidos por la intromisión inesperada. Algunos fruncieron el ceño con fastidio. Otros, al reconocer al hombre que hablaba, desviaron la mirada, incómodos. Había quienes no toleraban que alguien fuera del linaje sacerdotal alzara la voz en ese lugar, pero él no se detuvo. Uno de los sacerdotes más ancianos, con rostro severo y voz autoritaria, se adelantó con expresión de disgusto. «¿Quién eres tú para hablar así delante de nosotros?», preguntó con tono desafiante. Malaquías no titubeó. Le sostuvo la mirada con firmeza, con la seguridad de quien no habla por cuenta propia. «Soy siervo del Señor. Él me ha mostrado lo que viene y he sido enviado para decíroslo». Les guste o no, los sacerdotes intercambiaron miradas nerviosas. Un murmullo creció entre ellos, mezcla de incredulidad y temor. «¿Y qué es eso que afirmas haber visto?», preguntaron, intentando desenmascararlo, desacreditar su autoridad. Pero Malaquías no se dejó intimidar. Inspiró profundamente y su voz se alzó como un trueno. «Vendrá un enviado que allanará el camino del Altísimo. Él será la voz que clama en el desierto. Y detrás de él vendrá aquel que carga el pacto eterno. Pero no llegará como vosotros lo imagináis. No vendrá a halagar a los poderosos, ni a confirmar la falsa paz que proclamáis desde vuestros tronos. Su juicio comenzará en este mismo lugar. La limpieza empezará por la casa de Dios, y todos los que hoy se sientan en sillas de influencia serán removidos si no se vuelven con corazón sincero». Los murmullos se convirtieron en un murmullo creciente que vibraba entre las columnas del templo. Algunos sacerdotes no pudieron ocultar su burla, soltando risas cargadas de arrogancia. Otros, más prudentes, intercambiaban miradas inquietas, pues sabían que lo que aquel hombre decía no venía de su propia imaginación. Pero Malaquías no buscaba respuesta ni aprobación. No necesitaba validación humana. El mensaje había sido entregado como una flecha disparada desde lo alto y ya no podía ser ignorado. Se dio la vuelta, dejando atrás el altar, los rostros endurecidos y el eco de sus palabras flotando en el aire como
humo sagrado. Su semblante era firme, decidido. Había hablado con la autoridad del cielo y nada lo haría retroceder. Había confrontado a los responsables del templo, aquellos que deberían haber guiado al pueblo hacia Dios, y solo recibió desprecio y burla, pero no se detendría. Los corazones de piedra no silenciarían la verdad eterna. Malaquías sabía que los líderes se habían aferrado a sus posiciones, convencidos de que su cercanía al templo los hacía intocables. Vivían en la ilusión de que el juicio divino no les alcanzaría. Se equivocaban. A medida que caminaba, la visión que había recibido seguía viva en su interior, tan nítida como si aún estuviera atrapado en ella. El mensajero que vendría, la sangre que sellaría el pacto, el velo del templo rasgado por un acto de amor y justicia, y el fuego del juicio que consumiría la maldad con precisión divina. El cielo comenzaba a vestirse de ocres y escarlatas, mientras el sol descendía lentamente. El día se apagaba, pero la urgencia en su alma solo aumentaba. Con paso decidido, se dirigió a la plaza central. Allí se congregaban los mercaderes al final del día. Los jueces discutían sobre la ley, las familias se encontraban y los curiosos compartían rumores. Ese era el lugar. Allí debía alzar la voz para toda la nación, no solo para los líderes espirituales. Subió a una roca alta, visible para todos, y sin vacilar proclamó con el alma encendida: «Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor». Las voces se apagaron de inmediato, las discusiones cesaron, todos los ojos se volvieron hacia él. Mercaderes dejaron caer sus cestas, escribas y jueces interrumpieron sus debates. El silencio se volvió absoluto, como si el mismo tiempo se detuviera. Malaquías continuó, con una voz que parecía romper los cielos: «El día del juicio se acerca, será como un horno encendido. En ese día los arrogantes y todos los que practican el mal serán consumidos como paja seca. No quedará de ellos ni raíz ni rama». Sus palabras eran como fuego. Algunos entre la multitud comenzaron a murmurar. Otros cruzaron los brazos con escepticismo. En especial los escribas, guardianes de la ley, lo miraban con desdén. Uno de ellos, anciano, con túnica rica y barba blanca, avanzó hasta el frente. Con un tono burlón, preguntó: «¿Otra vez con tus profecías de destrucción? ¿Acaso no ves que el templo sigue en pie, que los sacrificios continúan, que la ley se enseña sin cesar? ¿Cómo puedes afirmar que Dios nos ha abandonado?» Malaquías lo enfrentó con una mirada grave y firme. Dios no ha abandonado a su pueblo. Es el pueblo quien lo ha abandonado a él. El escriba rió con sorna. Los antiguos profetas predijeron la caída de Jerusalén, y así fue. Pero nosotros hemos regresado, hemos reconstruido, y el Altísimo nos ha restaurado. ¿Por qué habría de castigarnos ahora? El corazón del profeta ardió ante tanta arrogancia. Su voz se elevó como una tormenta, porque la injusticia todavía reina en los corazones, porque los sacerdotes han contaminado el altar con ofrendas indignas, porque los jueces tuercen la justicia en favor de los poderosos y oprimen al pobre, porque los hombres han traicionado el pacto, han repudiado a sus esposas fieles para unirse con extranjeras que los apartan del Dios vivo, y porque el nombre del Altísimo es blasfemado por vuestra hipocresía ante las naciones. El escriba cruzó los brazos con aire de superioridad. Si Dios estuviera tan airado como tú dices, ya nos habría destruido. Pero mira alrededor, los malvados prosperan, los ricos se multiplican, los poderosos siguen firmes en sus tronos. ¿No es eso prueba de su favor? Malaquías miró al pueblo. Varios asentían en silencio. Esa duda se repetía en sus corazones. Si Dios era justo, ¿por qué los impíos no caían? ¿Por qué no eran castigados los que sembraban maldad? El profeta cerró los ojos un instante. Escuchó la voz del Altísimo en su interior, clara y poderosa como nunca. Abrió los ojos y respondió: «Habrá un día en que veréis claramente la diferencia entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que solo sirve a sí mismo. Los que hoy prosperan en su maldad no
escaparán, porque el Señor vendrá como fuego que purifica, y todo lo que es impuro será consumido. Ese día está marcado, y nadie podrá esconderse de su luz. ¿Y quién podrá permanecer en pie el día en que Él se manifieste? La pregunta de Malaquías cayó como un relámpago sobre la plaza, y el silencio que se formó después fue tan denso que casi podía sentirse en el aire. Algunos bajaron la mirada, tocados por el temor. Otros fruncieron el ceño, ocultando su burla tras sonrisas forzadas. Pero antes de que alguien pudiera responder o reaccionar, un sonido inesperado rasgó la tensión. Un llanto, no de adulto, sino de un niño. El profeta giró el rostro hacia un rincón polvoriento de la plaza. Allí, en la sombra de un muro, se acurrucaba un niño cubierto de harapos. No tendría más de 8 años. Su cuerpo delgado temblaba de frío, su rostro estaba cubierto de suciedad y su mirada parecía haber olvidado lo que era la esperanza. Nadie lo notaba, nadie se detenía. Era invisible para los comerciantes, jueces y escribas, un huérfano relegado al olvido por una ciudad demasiado ocupada en sus propias prioridades. Malaquías descendió lentamente de la roca desde donde había hablado y caminó hacia el niño. Se arrodilló junto a él con ternura y le apoyó una mano sobre el hombro. «¿Dónde están tus padres?», preguntó en voz baja. El niño murmuró con apenas fuerza para hablar. «Mi madre enfermó y murió. Nadie quiso ayudarnos. Mi padre desapareció hace mucho. Vivo de lo que me dan cuando me dan algo». El corazón del profeta se apretó en su pecho, se incorporó un poco y miró alrededor. Todos habían vuelto a sus asuntos. Nadie parecía conmoverse. La indiferencia se había convertido en una costumbre. El pueblo de Dios se había olvidado de los pequeños, de los quebrantados, de los que sufrían en silencio. Y entonces Malaquías entendió algo profundo. La justicia de Dios era real. El juicio vendría, pero su misericordia también estaba viva. Él no destruiría por completo a su pueblo. Aún habría compasión. Volvió su mirada a la multitud y habló con voz más serena, pero no menos firme. El Altísimo ha prometido que no exterminará a toda la nación. Aunque la maldad crezca, habrá un remanente fiel. Aquellos que temen su nombre, ellos verán el amanecer no como un día de destrucción, sino como el inicio de la verdadera justicia. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Algunos empezaron a alejarse desinteresados. Otros quedaron pensativos, conmovidos. Pero Malaquías no buscaba multitudes, buscaba corazones. Se volvió al niño, sacó un trozo de pan de su bolsa y lo ofreció con una sonrisa sincera. «Dios no se ha olvidado de ti». El rostro del niño se iluminó por primera vez. Sus ojos reflejaron una chispa de esperanza. Tomó el pan con manos temblorosas y lo devoró con el hambre de quien ha sido invisible por demasiado tiempo. En ese momento, el profeta supo que su misión no era en vano. Algunos se burlarían, muchos rechazarían, pero aún quedaban almas sedientas de verdad. Con el primer resplandor de la mañana, Malaquías se levantó sintiendo el peso de un nuevo llamado. Sabía que su labor no había terminado. Había denunciado la hipocresía de los líderes, había profetizado el juicio, había anunciado la venida del mensajero, pero aún debía enfrentar una raíz profunda del pecado, la avaricia, la codicia, la injusticia que dividía al pueblo. Caminó hacia el mercado principal, donde los hombres más influyentes hacían sus tratos. Allí estaban los prestamistas, que exprimían a los pobres con intereses impagables. Estaban los comerciantes, que manipulaban balanzas para vender menos y cobrar más. Observó en silencio, y luego alzó la voz, firme como una montaña. «Oh, casa de Jacob, ¿hasta cuándo defraudaréis al Señor? Robáis al necesitado, aplastáis al huérfano, y dejáis que la viuda muera de hambre». Los mercaderes detuvieron sus negocios. Algunos lo miraron con sorpresa, otros entrecerraron los ojos con fastidio. Un hombre se adelantó. Era Eleazar, uno de los más ricos de Jerusalén. Sus vestiduras finas brillaban bajo el sol y en sus manos cargaba anillos de oro. «¿De qué hablas, profeta? Mira mi mesa repleta, mira mis esclavos. ¿No es esta abundancia señal del favor de Dios? Si estuviera enojado conmigo, ¿por qué prospero mientras otros apenas sobreviven?» Las cabezas se movieron en aprobación.
Muchos pensaban lo mismo, pero Malaquías sabía que la prosperidad no siempre era prueba de bendición y la escasez no siempre era castigo. Respiró hondo, sintiendo la voz del Altísimo dentro de sí, y supo que pronto, muy pronto, la verdad sería revelada a todos con fuego. A los ojos de Eleazar, como a los de muchos en Jerusalén, la riqueza era la evidencia suprema de que Dios estaba complacido con él. Su mesa llena, sus esclavos obedientes, sus arcas rebosantes, todo eso para él era el aplauso divino. Si el Altísimo castigaba al malvado y él prosperaba, entonces la conclusión era sencilla: los pobres lo eran por su propia culpa, porque no eran suficientemente justos, porque no eran suficientemente bendecidos. Malaquías no apartó los ojos del comerciante. Esa lógica, revestida de religiosidad, era vieja. Él ya la había escuchado muchas veces. Los injustos vivían con lujo, los humildes sufrían en silencio, y el cielo parecía guardar un silencio sepulcral. Pero el profeta ya conocía el corazón de Dios y también su respuesta. ¿Crees acaso que el Señor tolera la injusticia porque su juicio no ha llegado aún?, dijo con voz firme. ¿Confundes su paciencia con aprobación? El comerciante se cruzó de brazos, irritado. Yo llevo mis ofrendas al templo, doy mis diezmos, no robo. ¿Qué más se espera de mí? Cerca de ellos, varios escribas desviaron la mirada. La incomodidad se extendía entre los sacerdotes que dependían, en parte, de hombres como Eleazar, para que el templo siguiera funcionando. El tema de los diezmos era un terreno peligroso. Muy pocos se atrevían a tocarlo. Pero Malaquías no buscaba agradar, buscaba obedecer. Su voz retumbó como un martillo en el silencio del mercado. ¿Acaso el hombre puede robar a Dios? Y sin embargo, vosotros lo habéis hecho. Un escalofrío recorrió la plaza. Los comerciantes se detuvieron. Nadie se movía. ¿Acusaba aquel hombre a todo un pueblo de robarle al Altísimo? Eleazar se enderezó con soberbia, visiblemente ofendido. ¿Cómo dices que robamos a Dios? Mira nuestras ofrendas. Mira lo que entregamos al templo. El profeta extendió la mano y señaló a su alrededor, a los huérfanos sucios, a los ancianos con ropas desgastadas, a los niños desnutridos que mendigaban migajas. Robáis a Dios porque retenéis lo que es suyo. Decís que entregáis, pero lo hacéis de lo que os sobra. Vuestro oro se apila mientras el pobre muere de hambre. Vuestros graneros están llenos, pero el alma del necesitado está vacía. ¿Habéis olvidado lo que Él exige de vosotros? Eleazar bufó con desdén. Si el Señor estuviera contra mí, ya me habría arruinado. Pero en cambio tengo más que nunca. Mira mis campos, mis sirvientes, mi riqueza. ¿Dónde está ese castigo del que hablas? El pueblo miraba en silencio. Muchos pensaban igual, pero no se atrevían a decirlo. ¿Cómo podía un Dios justo permitir que el impío prosperara y el justo padeciera? Malaquías cerró los ojos, sabiendo que esa no era una pregunta para responder con palabras humanas. Y entonces lo sintió. Su espíritu fue arrebatado. El bullicio del mercado se desvaneció. La plaza desapareció. Ahora estaba ante una tierra seca, agrietada por la falta de lluvia. No había trigo, no había uvas. Las casas de los ricos estaban vacías, los almacenes infestados de ratas, los campos estériles, los árboles no daban fruto. Los ríos se habían transformado en lechos de polvo, y sobre un monte, majestuosa e imponente, vio una figura rodeada de fuego. Era el Altísimo, no había duda. Su gloria era como un sol ardiente, y su voz rugió como un trueno que atravesaba la eternidad. Ponedme a prueba en esto. Traed los diezmos completos a mi casa para que haya alimento en mi templo. Y ved si no abriré los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que rebosen. Y en esa visión, Malaquías contempló cómo los corazones generosos, aquellos que habían entregado sin codicia, que habían dado con fe, eran recompensados. Las lluvias caían sobre sus campos, las cosechas brotaban con abundancia, sus hijos reían, sus hogares estaban llenos de paz, no porque hubieran buscado prosperidad,
sino porque habían honrado al Dios que ve en lo secreto. Los campos de aquellos que temían al Señor florecían con esplendor. Las mieses brotaban con abundancia y la paz llenaba sus hogares como un río inagotable. Mientras tanto, los codiciosos, aquellos que habían edificado su seguridad sobre el oro en lugar de sobre Dios, eran consumidos lentamente por su propia avaricia. Sus riquezas se convertían en cadenas, su abundancia en vacío. Y entonces la voz del Altísimo retumbó una vez más en la visión. El día llegará, y cuando llegue, los impíos serán como ceniza bajo los pies de los justos. Entonces veréis con claridad la diferencia entre el que me sirve y el que no lo hace. La visión se disipó como niebla ante el amanecer. Malaquías parpadeó y volvió en sí, de pie en el mercado, con los ojos encendidos por la gloria que había contemplado. Eleazar lo miraba con escepticismo, con una ceja levantada como quien espera una fantasía más. Y bien, dijo con tono burlón, ¿qué nueva historia te ha contado tu Dios ahora? El profeta inhaló profundamente. Ya no hablaba solo con convicción, hablaba con fuego. Vendrá un día, declaró, en que los justos serán vindicados, y los arrogantes, los que se burlan de la verdad, serán humillados, porque la prosperidad del impío es como neblina al sol. Se disuelve en un instante, pero aquellos que temen al Señor recibirán una riqueza incorruptible, una gloria que ningún oro puede comprar. Algunos entre la multitud asintieron en silencio, sus corazones tocados. Otros se alejaron, irritados, incapaces de soportar la confrontación. Pero algo había cambiado. En los rostros de varios comerciantes se notaba. No era aceptación aún, pero sí duda. Las palabras de Malaquías no se habían perdido, se habían sembrado. Y mientras el profeta abandonaba el mercado, sabía que su misión había sido cumplida, había entregado el mensaje. Dios había hablado. Y aunque muchos intentaran hacer oídos sordos, la justicia del Altísimo no permanecería oculta por siempre. El eco de sus palabras seguía vibrando en los callejones, en las piedras, en las columnas del templo. Las verdades que había proclamado comenzaban a sacudir los cimientos de Jerusalén. Los rumores no tardaron en propagarse. El profeta se había convertido en una amenaza. Ya no solo denunciaba la corrupción religiosa, ahora tocaba directamente la estructura que sostenía el poder de los grandes. La riqueza, los escribas, los sacerdotes, los influyentes líderes religiosos, todos estaban incómodos. No porque no creyeran que pudiera tener razón, sino porque sabían que hablaba con una autoridad que ellos no poseían. Y aunque intentaban despreciar sus palabras, algo en sus corazones temía que el pueblo comenzara a escucharlo de verdad. Si eso ocurría, si las multitudes despertaban, perderían el control que durante generaciones habían ejercido. No podían permitirlo. No bastaba con ridiculizarlo. Había que callarlo. Fue temprano una mañana, cuando las calles aún estaban desperezándose y el aire llevaba consigo el frío del alba. Malaquías caminaba en silencio por una de las plazas cuando un grupo de sacerdotes y guardias del templo se acercó, rodeándolo sin disimulo. La gente se detuvo, sabían que algo estaba por ocurrir. Todos observaban con una mezcla de temor y morbo. El profeta, murmuraban algunos, el que habla de fuego y juicio. Uno de los sacerdotes, con voz cargada de ironía y autoridad ensayada, proclamó en voz alta: «Se te acusa de perturbar la paz, de incitar al pueblo contra el sacerdocio y de pronunciar juicios falsos en nombre del Señor». Malaquías los miró con serenidad. No había miedo en su rostro, no estaba sorprendido. Era como si ya lo supiera. Su voz, cuando respondió, fue firme como el bronce. «¿Alterar la paz?», repitió con calma. «Si eso es así, es porque vuestra paz está construida sobre la injusticia. ¿Eso es lo que decís cuando alguien os enfrenta con la verdad?», preguntó Malaquías, su voz firme, sin una gota de temor. El sacerdote frunció el ceño, irritado por la osadía del profeta. «Tu lengua ha sembrado confusión en Jerusalén. Has infundido temor con tus falsas visiones y desacreditado a los hombres que sirven en el altar. No podemos permitir que sigas envenenando la mente del pueblo». Con una señal de su mano,
Los guardias avanzaron, tomaron a Malaquías con fuerza y lo arrastraron entre la multitud silenciosa que se agolpaba alrededor. Nadie se atrevía a intervenir. Algunos bajaban la mirada, otros observaban con nerviosismo, pero nadie levantó la voz a su favor. Fue conducido a través de los pasillos sombríos del templo hasta una celda oculta, pequeña y húmeda, apenas iluminada por una estrecha abertura en lo alto que dejaba entrar un hilo de luz. El frío de las piedras le caló en los huesos cuando se dejó caer junto al muro. Cerró los ojos y respiró hondo. No estaba sorprendido. Sabía que llegaría este momento, pero la carga en su alma seguía siendo pesada. Había hablado con verdad y ahora estaba encerrado por ella. Pasaron las horas hasta que un grupo de sacerdotes y escribas se presentó ante su celda. Sus rostros eran duros, sus túnicas impecables, pero en sus ojos se escondía el temor. El más anciano, con barba blanca y vestiduras bordadas en oro, fue quien tomó la palabra. Si realmente eres profeta de Dios, ¿por qué te ha dejado solo en esta oscuridad? Malaquías alzó la cabeza. Sus ojos, aunque cansados, brillaban como brasas encendidas. Dios no me ha abandonado, pero vosotros sí habéis abandonado su pacto. El anciano sacerdote apretó los labios. Si el Señor aún está con nosotros, como afirmas, ¿por qué no ha traído su juicio? ¿Por qué seguimos de pie ofreciendo sacrificios en su altar? Una tristeza profunda invadió al profeta. Aquellos hombres confundían el silencio divino con aprobación. El Altísimo no se complace en vuestras ofrendas porque son impuras. Vuestras manos están manchadas de sangre e injusticia. Recitáis sus leyes, pero vuestros corazones están lejos de él. Los sacerdotes se miraron entre sí, visiblemente molestos. No había temor en la voz del profeta. No había duda. Su fe era una roca. Uno de los escribas, más joven que los demás, parecía menos firme. En sus ojos se dibujaba algo distinto. Una semilla de duda, un destello de conciencia, pero no dijo nada. Al final, los sacerdotes se alejaron en silencio, dejando la orden de mantenerlo preso. Quizás el hambre o el aislamiento lo harían retractarse. Cuando cayó la noche y el templo quedó envuelto en sombras, unos pasos se escucharon acercándose a la celda. Era el escriba joven. Traía consigo una pequeña lámpara de aceite y un trozo de pan envuelto en lino. Se detuvo frente a las rejas y, sin decir una palabra, extendió la comida hacia el profeta. Toma, come algo. Malaquías lo observó a través de la penumbra. ¿Por qué has venido?, preguntó con voz tranquila. El joven suspiró, se sentó junto a la puerta de hierro y respondió sin levantar la vista: porque temo que lo que dijiste sea verdad. El silencio se instaló entre ambos. El profeta no lo interrumpió. Finalmente, el escriba levantó el rostro. Y si lo creo, ¿por qué callo? Porque tengo miedo, miedo de perderlo todo. Mi familia depende de mi posición. Si hablo, seré expulsado. Perderé el respeto de los míos. Malaquías asintió, no con juicio, sino con comprensión. Era un dilema que él conocía bien. Temes perder lo que ahora tienes, pero dime, cuando llegue el día del Señor, ¿qué te quedará? ¿De qué servirá tener el favor de los hombres si has perdido el favor de Dios? El joven se estremeció. Su alma estaba siendo tocada. En la oscuridad de la celda no era solo el profeta quien hablaba. Era la verdad que comenzaba a romper las cadenas del miedo. ¿Qué puedo hacer?, preguntó el joven escriba con la voz cargada de temor. Malaquías respondió con calma: escucha la verdad y cuando llegue el momento, proclámala sin miedo. El joven bajó la cabeza en silencio. Sabía que no podría seguir ignorando lo que en su interior ya se había revelado. Dejó el pan junto a la lámpara encendida y se alejó sin decir más. Malaquías quedó solo en la celda. Sin embargo, no sentía soledad. La débil llama proyectaba sombras que danzaban en las paredes como si fueran testigos silenciosos de algo sagrado. Y fue entonces que lo sintió: la presencia del Altísimo, un fuego que no quemaba, pero que lo envolvía por completo. No era una visión, no era un sueño, era una realidad que trascendía los sentidos. Un calor invisible llenó la celda y su espíritu fue envuelto por una voz que no provenía de este mundo, sino del Eterno. No temas, Malaquías,
no estás solo. Sostendré a los que temen mi nombre y los levantaré en el día de mi justicia. El profeta cerró los ojos. Su alma se calmó, como si hubiera encontrado descanso en medio de la batalla. Aún no era el fin. Aún había más por decir, más por revelar, pero ahora sabía, sin sombra de duda, que Dios lo acompañaba, que su arresto no era una derrota, sino parte do propósito, que en medio de la oscuridad aún había corazones abiertos a la verdad. Y entonces, una última visión. Fue arrebatado más allá del tiempo. Ya no estaba en la celda, ni en Jerusalén. Ante él se extendía un horizonte eterno, como un desierto bañado en luz sobrenatural. Y allí, en el centro, apareció un hombre de presencia gloriosa, vestido de blanco, irradiando una majestad que ningún rey terrenal poseía. Malaquías, hijo de Israel, dijo la voz. He aquí el misterio que ha estado oculto desde los siglos. El profeta cayó de rodillas. Señor, dime lo que debo saber. Y los cielos se abrieron como un pergamino. Vio el paso de los años como hojas arrastradas por el viento. Jerusalén cambiaba. Imperios nacían y caían. El templo seguía en pie, pero algo faltaba. Su espíritu estaba ausente. Entonces lo vio. Un hombre de andar humilde, rostro sencillo, pero con una mirada que contenía eternidad. No llevaba espada ni corona, pero su sola presencia transformaba todo a su alrededor. Sanaba con el toque de sus manos. Hablaba con compasión a los quebrantados y con autoridad a los soberbios. Lo rodeaban pescadores, mendigos, mujeres despreciadas y niños que lo adoraban. Malaquías comprendió. Él es el Mesías, pero no todo era gloria. El pueblo no lo aceptaba. Los líderes religiosos lo despreciaban. Los poderosos lo veían como una amenaza. Esperaban un conquistador, pero recibieron un siervo. Y entonces, con horror, Malaquías lo vio ser traicionado, arrestado, azotado, escupido. Vio su rostro cubierto de sangre mientras cargaba un madero hacia una colina. ¡No!, gritó, ¿por qué el Mesías debe sufrir así? Y la voz del Altísimo tronó desde los cielos, porque su sangre será el pacto eterno. El alma de Malaquías tembló. Entendió que el sacrificio no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Vio al Mesías colgado en una cruz. Vio el sol oscurecerse, la tierra temblar, el velo del templo rasgarse en dos. Cayó al suelo, quebrantado. Señor, tu pueblo espera a un guerrero, no a un cordero. ¿Cómo lo aceptarán? Hubo silencio y luego una nueva visión. Vio a sus discípulos, hombres y mujeres que lo seguían incluso después de la muerte. Vio una tumba vacía, vio luz, vio resurrección. El Mesías no había sido vencido por la muerte, pero también vio otra realidad, más dura, más dolorosa. Pasarán 400 años antes de que mis palabras se cumplan. La revelación fue como una daga para el corazón de Malaquías. 4 siglos de oscuridad, 4 siglos sin una sola voz del cielo. El pueblo seguiría reuniéndose, repitiendo oraciones vacías. Los sacerdotes continuarían con sus rituales sin vida. Los escribas llenarían pergaminos con normas, sin entender jamás el corazón de la ley que escribían. Reyes nacerían y morirían. Imperios se alzarían y caerían. Y en medio de todo, Dios guardaría silencio. El profeta apretó los puños con el alma estremecida. ¿Cómo reconocerán al Mesías cuando venga?, preguntó con dolor. Y la voz del Eterno respondió, enviaré a mi mensajero delante de él. Entonces Malaquías lo vio, un hombre en el desierto, vestido con piel de camello, alimentándose de langostas y miel silvestre, con fuego en los ojos y voz de trueno. Elías había regresado, clamando a gran voz, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo vio bautizando en el Jordán, vio corazones siendo removidos, ojos siendo abiertos, almas siendo sacudidas. Comprendió que antes del gran día del Señor, una voz se levantaría entre el polvo del desierto, una voz que anunciaría la llegada del rey. La luz se desvaneció, la visión terminó y Malaquías abrió los ojos dentro de su celda, solo, pero no derrotado. Su cuerpo estaba débil, sí, pero su espíritu más vivo que nunca. Todo había cobrado sentido. El Mesías vendría, no como rey militar, mas como portador de un reino eterno. Sería rechazado, mal interpretado, crucificado, mas salvaría a muchos. Y luego vendría el silencio. 400 años de espera. Pero cuando el tiempo se cumpla,
la voz de Elías resonará de nuevo. Malaquías apoyó la cabeza contra la piedra fría. Había cumplido su misión. No importaban los desprecios. No importaba el rechazo. Dios había hablado y su palabra jamás regresaría vacía. Cuando la mañana llegó, los guardias del templo abrieron la puerta de su celda. La luz del sol, por fin, atravesó el umbral oscuro. Pero el profeta no sonrió, no se sintió aliviado. Ya sabía que ese momento llegaría. Uno de los sacerdotes se acercó con mirada tensa. Los líderes han decidido dejarte libre, no porque crean en tus palabras, sino porque tu presencia es un estorbo. No queremos disturbios. Considéralo una advertencia. Si vuelves a levantar la voz, esta vez no seremos indulgentes. Malaquías no respondió. No lo necesitaba. Sus pensamientos no estaban en su libertad, sino en la última llama que ardía en su pecho. Mientras caminaba por los pasillos del templo, sintió los ojos de los escribas sobre él. Esperaban que se hubiese rendido, que el miedo lo hubiera silenciado, pero el fuego era más fuerte. Salió a la ciudad. El mercado seguía su rutina, las calles llenas, el pueblo ocupado en su día. Nadie lo miraba, nadie sabía lo que estaba por caer sobre ellos, pero él lo sabía. Y entonces, una última vez, subió los escalones del templo, elevó su voz y dejó la advertencia que resonaría en el silencio de 4 siglos. Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. Su voz cortó el murmullo de la ciudad como una trompeta en medio del desierto. Los rostros comenzaron a girarse hacia él. Algunos lo reconocieron y se acercaron intrigados. Otros bufaron con fastidio. Para unos era un profeta, para otros un fanático cansado. Pero él no vaciló. Se acerca el día del juicio. Será ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen el mal, serán como paja seca, y el fuego del Altísimo los consumirá. No quedará de ellos ni raíz ni rama. La risa estalló entre algunos comerciantes. Otra vez con tus amenazas de fuego, gritó uno. Mira a tu alrededor, profeta. Los impíos prosperan, los sacerdotes gozan de poder, y tú estuviste preso. ¿Dónde está tu Dios? Malaquías mantuvo la mirada firme. Decís que Dios guarda silencio, que los malvados prosperan, pero no entendéis que su paciencia no es aprobación. El Señor ha fijado un día donde todo será revelado. Los que hoy se burlan temblarán ante su gloria. El alboroto crecía. Algunos lo escuchaban con atención, otros negaban con la cabeza. Pero entonces proclamó la profecía más grande que jamás había pronunciado. Vendrá un mensajero, el que preparará el camino ante el Altísimo, y tras él vendrá el mensajero del pacto, el deseado de vuestros corazones. Pero no vendrá como un rey de espadas, sino como un siervo. La multitud se agitó, confusión, murmullos, gritos. Un siervo. Israel necesita un rey. Dios enviará un libertador, no un mendigo. Malaquías cerró los ojos. Ya sabía que así reaccionarían. El pueblo quería un conquistador, no un redentor. Él vendrá en humildad, caminará entre vosotros, sanará enfermos, abrirá ojos ciegos, pero será despreciado, será rechazado, y en ese rechazo sellaréis vuestro destino. Las carcajadas se alzaron. ¿Un Mesías humillado? ¡Qué locura es esa! Blasfemia. Pero Malaquías solo los miró con tristeza. Dios os ha hablado por última vez. Si cerráis vuestros oídos, no volverá a advertiros. Muchos lo ignoraron. Algunos sintieron temor. La mayoría se alejó, y Malaquías comprendió. Su misión había terminado. Caminó lentamente hacia los muros de la ciudad. Desde allí contempló Jerusalén, la ciudad que Dios amaba, pero que no estaba lista para escuchar. Su voz se perdería en los siglos. El pueblo seguiría esperando a un rey, pero no reconocerían al verdadero cuando llegara. Comenzarían entonces los 400 años de silencio. El profeta suspiró. Se alejó de Jerusalén, sabiendo que no volverían a oír su voz. Pero en su corazón ardía una certeza. En un desierto lejano, una voz clamaría de nuevo: «Preparad el camino del Señor». Malaquías subió a las colinas. Allí, donde el viento corría libre, se sentó sobre una roca. Contempló el cielo teñido de oro y sangre, y una pregunta brotó de lo más hondo de su alma. «Señor, ¿aún hay esperanza para este pueblo?». Cerró los ojos, y entonces
Dios le mostró la última gran visión. Fue llevado a otro tiempo, a un lugar desconocido. El aire olía a madera y heno. Ante él, una pequeña aldea dormía bajo una noche estrellada, y una estrella brillaba con fuerza sobre un humilde pesebre. Allí, una mujer joven sostenía a un niño envuelto en mantas simples. El corazón de Malaquías se detuvo. Ese bebé, ese llanto, Dios estaba allí, en carne, en debilidad, en promesa. Una voz resonó en su espíritu: «He aquí mi siervo, en su debilidad vencerá, en su humildad traerá salvación». Malaquías cayó de rodillas, lágrimas corrían por su rostro. Este no era el Mesías que el pueblo esperaba, pero era el Mesías que el mundo necesitaba. Ellos esperaban un guerrero, un libertador con espada en mano, con armadura brillante, cabalgando al frente de ejércitos. Pero Dios había escogido algo mucho más profundo, un niño frágil, envuelto en trapos, su llanto más poderoso que el rugido de las naciones. La visión cambió de golpe. El pesebre desapareció y Malaquías se encontró de pie en medio de un vasto desierto. El sol ardía sin compasión, la arena quemaba sus pies, el viento aullaba como una criatura salvaje entre las piedras. A lo lejos, una silueta. Un hombre caminaba descalzo, vestía con piel de camello. Su rostro estaba marcado por el sol y por los años. Sus ojos ardían con un fuego sagrado, indomable. Estaba solo, y sin embargo, su voz retumbaba como un trueno celestial. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Malaquías lo reconoció de inmediato. Era el mensajero, el mismo que había visto en visiones anteriores, el que abriría el camino. Los fariseos lo despreciaban, los escribas lo desafiaban, los gobernantes lo temían, pero los corazones humildes lo seguían. Multitudes acudían a él, atraídas no por espectáculo, sino por verdad, verdad que cortaba como espada, pero que también sanaba como bálsamo. Y entonces Malaquías comprendió: Elías había regresado, justo como Dios había dicho. Antes del gran día del Señor, una voz clamará en el desierto. Pero la visión no terminó ahí. El profeta también vio su fin, vio al mensajero de Dios encadenado, vio la mirada cruel de una reina sedienta de sangre, vio su cabeza caer en el rincón oscuro de una prisión. Sintió un nudo en la garganta. Los mensajeros del cielo siempre serían rechazados, pero la voz del Eterno habló una vez más. Él cumplirá su propósito, y cuando su voz se apague, otra se alzará. Malaquías volvió en sí. Estaba otra vez sobre la colina. El viento jugaba con su manto. El sol, ya casi oculto, teñía el horizonte de fuego. Las visiones ardían aún en su mente. Dios le había mostrado lo que vendría. El Mesías nacería como un niño. El mensajero lo anunciaría con voz firme en el desierto. El pueblo no entendería, rechazaría la salvación, porque no aceptaría un plan que no se ajustaba a sus expectativas. Pero aún así, la voluntad de Dios se cumpliría. Malaquías cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No importaba que él no viera esos días con sus ojos terrenales. Su tarea no era contemplar la cosecha. Su tarea era sembrar. Se puso de pie. Su corazón estaba tranquilo. Dios había hablado, y su palabra viviría. Incluso cuando su voz se apagara, el eco de su mensaje seguiría resonando, hasta que, en el silencio de un desierto, se escuchara de nuevo: «Preparad el camino del Señor». El amanecer llegó con una quietud inusual sobre Jerusalén. Las campanas del templo resonaban a lo lejos, marcando el inicio de otro día como tantos otros. Pero para Malaquías no era un día más, era el último. La visión aún ardía en su pecho. Había visto el futuro, al mensajero clamando en el desierto, al Mesías naciendo en humildad, y al rechazo de un pueblo que esperaba gloria, pero no redención. Sabía que su tiempo en la tierra se desvanecía. No tenía posesiones que repartir, ni hijos a quienes bendecir. Solo tenía una cosa: el mensaje, y debía asegurarse de que no se perdiera entre el polvo del olvido. Con manos firmes, tomó un rollo de pergamino. La tinta fluía como río, pero no desde su mente, sino desde lo más profundo de su alma. «He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. ¿Y quién podrá resistir el día de su venida?».
porque será como fuego purificador. Escribió sin detenerse, palabras que no hablaban de él, sino de aquel que vendría después, de justicia, de arrepentimiento, de esperanza. Vosotros decís, los malvados prosperan, y Dios no ve, pero el día llegará en que distinguiréis entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando terminó, ató el rollo con un hilo de lino y lo sostuvo con reverencia. Sabía que su voz se apagaría, pero su mensaje viviría. Caminó hacia el templo, fundiéndose entre la multitud como un anciano más. Nadie lo notó, pero él sabía a dónde iba. Llegó hasta el lugar donde los escribas custodiaban las escrituras sagradas. Con respeto, colocó su rollo entre los demás. No sabía quién lo encontraría, ni cuándo, pero confiaba en que Dios preservaría su palabra. Antes de irse, posó su mano sobre la piedra del altar y susurró, Señor, que este mensaje encuentre oídos dispuestos a escuchar. Y sin mirar atrás, se marchó. Abandonó Jerusalén para siempre. Caminó hacia el desierto, donde el silencio era total, donde el alma podía escuchar con claridad. Allí, en un pequeño valle entre las rocas, se sentó. El sol descendía, tiñendo el cielo de dorado y rojo. La brisa cálida rozaba su rostro como una caricia divina. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, su alma estaba en paz. Mientras la noche caía, su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu ardía como fuego. Vio su vida ante él, la visión del ángel, las advertencias, los enfrentamientos, el encierro, las dudas y la gran revelación. El Mesías vendría y Elías lo anunciaría. Nada había sido en vano. Levantó los ojos al cielo estrellado y sus labios pronunció su última oración. En tus manos entrego mi espíritu. Y con un suspiro, Malaquías partió. Los años pasaron, décadas, siglos. El rollo de Malaquías permaneció entre las escrituras. Sus palabras fueron leídas, pero pocos las entendieron. Dios guardó silencio. No hubo visiones, no hubo profetas, no hubo nuevas revelaciones. Solo silencio, durante 400 años, hasta que, en el desierto, una voz rompió el silencio como un trueno. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista, el cumplimiento de la profecía, el eco de la voz de Malaquías, resonando en los labios del mensajero. Y poco después, el Mesías caminó entre los hombres. Lo escrito siglos atrás se cumplió. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, había hablado, y su voz jamás murió. Y sin embargo, a pesar del silencio, la esperanza no murió. No por completo. El pueblo aún esperaba al Mesías, pero con el paso del tiempo, la imagen del enviado de Dios comenzó a transformarse. Ya no era guiada por la voz de los profetas, sino moldeada por la política, la tradición y la desesperación. En los años posteriores a Malaquías, los escribas y sacerdotes se aferraron con más fuerza a la ley de Moisés. Sin profetas que los confrontaran, la interpretación de la Torá se volvió más estricta, más rígida, más humana. Comenzaron a levantar muros alrededor de los mandamientos, añadiendo normas, reglas, preceptos, en un intento de definir qué significaba ser verdaderamente fiel a Dios. Así nacieron los fariseos, un grupo devoto al estudio y la enseñanza de la ley, que creía que el favor de Dios solo regresaría si cada ordenanza era cumplida con precisión matemática. Pero su celo se convirtió en orgullo, su devoción en legalismo, y en su afán por defender la letra, perdieron el espíritu de la ley. Al mismo tiempo, surgieron los saduceos, una élite sacerdotal y aristocrática que controlaba los asuntos del templo. A diferencia de los fariseos, ellos no esperaban con ansias al Mesías. Lo que les importaba era conservar poder e influencia, aunque eso implicara aliarse con imperios paganos. En los márgenes de la sociedad aparecieron los esenios, un grupo de hombres que, cansados de la corrupción, se retiraron al desierto. Allí vivían en aislamiento, esperando en soledad la manifestación de la justicia divina. 3 visiones, 3 caminos, una misma espera. Mientras tanto, Israel sufría. Los griegos conquistaron la región, trajeron sus dioses, su lengua, su filosofía. Algunos judíos resistieron, otros se dejaron
seducir por la cultura helénica. Luego llegaron los romanos, implacables, poderosos, dominaban con puño de hierro. Los líderes del templo, en vez de alzarse por su pueblo, hicieron pactos con Roma. Vendieron su alma por privilegios. El templo, antaño sagrado, se convirtió en un mercado. Los sacrificios se vendían. Las ofrendas eran negocio y los sacerdotes vivían en abundancia, mientras el pueblo gemía bajo opresión. La desesperación creció. La espera del Mesías se convirtió en clamor, pero no lo esperaban como un salvador del alma. Lo querían como un libertador de espadas, un nuevo David, un rey con corona y ejército. Las profecías fueron reinterpretadas, reescritas en los corazones heridos. El Mesías no podía ser humilde, no podía pedir arrepentimiento, no podía morir, tenía que conquistar. Esperaban un guerrero montado en corcel blanco, no un siervo con los pies polvorientos. Querían que destruyera a Roma, sin ver que el verdadero enemigo no era externo, sino el pecado que habitaba en ellos mismos. El templo aún estaba en pie, los sacrificios aún ardían, pero Dios guardaba silencio. Los años se hicieron generaciones, las generaciones siglos, y muchos olvidaron las palabras del último profeta, pero el mensaje jamás se perdió. Los rollos sagrados aún guardaban sus palabras. Yo envío a mi mensajero delante de mí, y él preparará el camino. Los fariseos lo leían, pero no lo comprendían. Los saduceos lo ignoraban. Y en las cuevas del desierto, los esenios lo susurraban con esperanza. Entonces, en los rincones áridos del Jordán, una voz comenzó a elevarse. Al principio fue solo un murmullo. Un hombre predicaba entre las piedras, vestido con piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. No era sacerdote, no era escriba, pero sus palabras quemaban como fuego antiguo. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Los sabios recordaron a Malaquías. He aquí, os envío al profeta Elías. Después de 400 años de silencio, Dios volvió a hablar. Ese hombre era Juan, y su voz rompía la quietud del desierto. No hablaba desde el templo, sino desde la tierra reseca, donde la verdad no podía ser adulterada. Multitudes acudían, los humildes lloraban, los pecadores se quebrantaban y el río Jordán se convirtió en altar. Pero los líderes religiosos solo vieron amenaza. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. ¿Eres el Mesías? ¿Eres Elías? Juan negó. Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Muchos se burlaron, pero entonces apareció él, no con corona, no con escoltas, sino con humildad en los ojos. Y Juan dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, y una voz tronó desde lo alto: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La profecía se cumplía. Malaquías no había hablado en vano. Jesús comenzó a predicar, sanaba, restauraba, desafiaba la hipocresía y dividía corazones. Un día, sus discípulos le preguntaron sobre Juan. ¿No debía venir Elías primero? Jesús respondió: Elías ya vino y no lo reconocieron. Hablaba de Juan, del profeta que preparó el camino, pero que, como tantos antes, fue ignorado. El mensaje era el mismo de Malaquías. Dios no busca sacrificios vacíos, busca corazones rendidos. Muchos lo rechazaron, pero algunos escucharon y estuvieron listos para recibir al Mesías. Jesús no destruyó imperios, destruyó cadenas invisibles. No se sentó en un trono de oro, fue colgado en una cruz, y en su sangre el nuevo pacto fue sellado. Malaquías lo había dicho: ¿quién podrá resistir su venida? Porque vendrá como fuego purificador. Jesús fue ese fuego. En su muerte absorbió el pecado. En su resurrección venció la muerte. Pero la historia no terminó. Antes de partir, dejó una promesa: volveré. El día del Señor aún está por llegar. Vendrá no como cordero, sino como león, no como siervo, sino como rey. Malaquías vio ese día, lo anunció con firmeza, y ese día aún nos espera. Desde Moisés hasta los profetas, desde Malaquías hasta Juan, desde la cruz hasta la tumba vacía, todo ha sido un solo plan. El Antiguo Testamento fue la preparación, el Nuevo el cumplimiento, y ahora esperamos el regreso del Rey. Malaquías encendió una llama antes del silencio, una llama que no se ha apagado. Arde hoy en cada corazón que anhela su regreso, porque el Señor vendrá. Tal como fue escrito,
tal como fue anunciado. Malaquías fue el último profeta del antiguo pacto, pero su mensaje vive. El silencio de Dios duró 4 siglos, pero nunca olvidó su promesa. Hoy, la voz de Malaquías aún resuena, llamándonos al arrepentimiento, a la esperanza y a la preparación, porque así como vino una vez, volverá. Y cuando el cielo se abra de nuevo, estarás listo. Suscríbete, comparte este mensaje y conviértete en una voz que prepara el camino. El tiempo se acerca.